y soy infectólogo pediatra. Me formé en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, hice medicina, después hice pediatría aquí en Panamá también. Después me fui un año a Costa Rica a un año adicional de pediatría y después me fui 5 años a la Universidad de Texas en Dallas, Southwestern Medical Center en Dallas, para hacer enfermedades infecciosas. Y regresé a Panamá hace ya 30 años y estoy desde ese momento en el Hospital del Niño siendo profesor de pediatría y jefe de infectología y director de investigación clínica para el hospital. No se escucha. Disculpe. Los grupos que nos acompañan, hay jóvenes de la comunidad Global Shapers del Foro Económico Mundial, también hay jóvenes egresados del programa de liderazgo y competitividad global de Georgetown, que es un programa pues, que tiene ya muchos años de estar en Panamá. Y bueno, pasando ahora, doctora, al tema candente, ¿no? Creo que podemos empezar con esta pregunta. Científicos y autoridades nos dicen que las vacunas aprobadas son seguras, pero ¿de verdad se tiene certeza de que son seguras habiéndolas desarrollado en un periodo tan corto? Bueno, la forma de contestar eso sería que realmente el periodo de desarrollo no ha sido tan corto. Pareciera corto en el sentido de que en enero se identificó el virus, se puso públicamente, se ofreció públicamente a la comunidad internacional y ya en diciembre, o sea, menos de un año, tenemos ya una vacuna, 2 vacunas autorizadas. En ese sentido sí pareciera un periodo relativamente rápido porque tradicionalmente desde que se desarrolla una vacuna hasta que se autoriza, en promedio pueden pasar 7 a 10 años, aunque quizás en los últimos 10, 20 años hemos tenido vacunas que se han aprobado entre 3 y 5 años. Por ejemplo, la nueva vacuna de polio oral tomó 3 años y medio, la vacuna de parotiditis tomó 5 años, la vacuna de ébola tomó 4 años y algo. O sea que la ciencia a través del tiempo ha ido perfeccionando sus métodos para hacer vacunas y los periodos se han ido acortando, ¿no? Además, esta vacuna de COVID no partió de cero, porque todas las plataformas tecnológicas que se están utilizando para hacer vacunas de COVID ya se habían elaborado para el SARS-1 y para el MERS, que fueron 2 amenazas pandémicas de coronavirus. Una en el 2002 y otra en el 2012. Y de hecho ya se habían hecho estudios en animales con estas vacunas y se habían hecho estudios de fase 1 en seres humanos. El asunto fue que como estas amenazas pandémicas se controlaron, la investigación quedó ahí, pero las plataformas estaban ya elaboradas, ¿no? Lo único que hubo que hacer es cambiar la secuencia genética que se empleaba en la plataforma. En lugar de coronavirus 1, SARS-1 o de MERS, básicamente era reemplazarlo por otro virus, ¿no? Sobre todo en el caso de las vacunas estas de RNA mensajero. O sea que no partieron de cero. Entonces eso lógicamente facilitó que el desarrollo fuera más rápido, ¿no? Y lo otro que ha facilitado enormemente el desarrollo rápido es que tradicionalmente las empresas productoras de vacunas son un poco temerosas o reticentes a avanzar de fase a fase si no están seguros de que las vacunas van a ser efectivas, porque ellos están invirtiendo millones o billones de dólares en el desarrollo. Entonces no se atreven, si no hay garantías de que van a ser efectivas, a veces no se atreven a pasar de fase muy rápido, ¿no? Mientras que ahora la mayoría de las vacunas están subsidiadas por el gobierno, por fundaciones filantrópicas, por instituciones científicas. Entonces el dinero no lo pierden las compañías, sino son los subsidios que se le están brindando, ¿no? Y por eso ellos han ido mucho más rápido pasando de fase en fase y incluso han hecho producción a gran escala antes de saber que las vacunas iban a ser efectivas. Y eso también ha facilitado que una vez que ya la autorización está, ya tienen vacunas para distribuir al día siguiente. Pero en ningún momento ha habido atajos al tema de seguridad. La seguridad siempre es lo más importante en vacunología, en medicamentos también, pero en vacunología es como el enfoque es fundamental, ¿no? Porque las vacunas, a diferencia de los fármacos, las vacunas se utilizan en población sana,
mientras que los fármacos es en población enferma. Entonces, como se administran en población sana, la seguridad pues juega un papel importantísimo, ¿no? Y de hecho, ha habido cantidad de evaluaciones de seguridad en animales, en fase 1, en fase 2, que han demostrado que estas vacunas son bastante seguras, por lo menos a corto plazo, y no se anticipa que vaya a haber problemas ni siquiera a mediano plazo, por cuestiones que han sido estudiadas de inmunogenicidad, tanto humoral como celular, ¿no? Así que en ese sentido yo estaría tranquilo, ¿no? Y si ven ahora, por ejemplo, las cifras de las dos vacunas autorizadas, más la vacuna, dos vacunas chinas y una vacuna rusa que están siendo utilizadas en esos países, ya hay, para hoy había ya casi 4,5 millones de personas vacunadas en el mundo. Y realmente se han reportado 8, 10 eventos de importancia, en la mayoría de anafilaxis en personas que tienen esos antecedentes, de 4,5 millones. O sea que estamos hablando de que la anafilaxis se puede producir en una persona por cada 500,000 o 600,000 vacunadas, lo que implica que realmente son vacunas muy seguras. Ahora, eso sí, son vacunas reactogénicas, que eso es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tradicionalmente si uno se pone una vacuna de neumococo o de hepatitis A o de sarampión o de varicela, uno siempre lo que puede tener es un poco de dolor en el brazo donde uno se pone la vacuna, se puede poner un poco duro, puede tener algo un poco de fiebre, dolor de cabeza, malestar en los músculos, y normalmente son 1 a 2 días y se quita, ¿no? Estas vacunas de RNA mensajero son más reactogénicas en el sentido de que estos síntomas son mucho más frecuentes que en las vacunas tradicionales, pero también son transitorios y autolimitados. Incluso a veces sin tomar nada, esto evoluciona bien y las personas lo están tolerando, ¿no? De hecho, nosotros estamos haciendo también estudios de fase 2 aquí con una de ellas, que también es plataforma de RNA mensajero, y las personas, los panameños lo han tolerado muy bien. Y algunos toman ibuprofeno para aliviar un poco el dolor, pero ya a las 48 horas, 72 horas máximo ya están como si nada. Pero ¿alguna de estas reacciones que se dan posterior a la vacunación varían o son diferentes a las que se dan por ejemplo, en la vacunación de neumococo o cualquier otra vacunación previa? Sí, como dije anteriormente, son ligeramente más reactogénicas, pero los síntomas son muy parecidos, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes se ha puesto la vacuna de la gripe, por ejemplo. En algunas personas nada más produce un poquito de dolor en el brazo y ya, que uno dice se le cayó el brazo, no lo puedo levantar bien y ya, ¿no? Pero en otros se produce también dolores en los músculos, fatiga, dolor de cabeza por 24 o 28 horas, ¿no? Y esos básicamente son los mismos síntomas que con estas vacunas de RNA mensajero. Si bien la frecuencia de ocurrencia es un poco mayor con estas de RNA mensajero que con la vacuna de la gripe y otras vacunas. Doctor, ahora, estas vacunas, como usted mencionó, hay diferentes tipos de vacunas, desde la casa farmacéutica que la produce hasta el mismo tipo de mecanismo de acción de la vacuna. Estas vacunas protegen ante nuevas mutaciones o nuevos tipos del virus. Por ahora lo que se sabe es que estas vacunas siguen siendo efectivas contra todas las cepas nuevas que se han identificado. Y si uno revisa realmente la información científica, se han identificado en el mundo, en laboratorios de investigación, se han identificado casi 2,000 variantes. Lo que pasa es que la inmensa mayoría de estas variantes son mutaciones puntuales, por ejemplo, que ocurren en 1 o 2 lugares del virus, ¿no? Y normalmente estas mutaciones no han causado impacto en el virus, ni en la agresividad, ni en la contagiosidad del virus. Las últimas variantes sí quizás son a tomar más en cuenta porque la de Sudáfrica y la de Inglaterra, por ejemplo, las dos últimas, no solamente incluyen 1 o 2 mutaciones, sino una veintena de ellas, como 20 mutaciones en diferentes partes del virus.
Y algunas de estas mutaciones han ocurrido en la proteína más importante que tiene el virus, que es la proteína de la espiga, la que le da la forma de corona al virus cuando uno lo ve en microscopía electrónica, ¿no? Y además las vacunas, casi todas están dirigidas precisamente a inducir anticuerpos para neutralizar la proteína de la espiga. Entonces, si la proteína de la espiga cambia mucho, a lo mejor en el tiempo habría que reformular las vacunas para las nuevas variantes, ¿no? Lo mismo ocurre con la vacuna de la gripe. Como saben ustedes, la vacuna de la gripe se reformula todos los años. Todos los años es una vacuna diferente a la anterior. Se cree que con el coronavirus no va a ser tan frecuente como cada año, a lo mejor cada 2, cada 3, pero hay que estar alerta, hay que vigilar y hay que darle seguimiento para ver si se necesita reformular las vacunas en el tiempo. La ventaja que dan las vacunas RNA mensajero es que como no emplean el virus, ninguna parte del virus, son mucho más fácil de manipular y de reformular. Entonces nada más hay que cambiar unas letras del código ese genético, pero no se trabaja con el virus. Entonces es mucho más fácil reformularla, ¿no? Así que en ese sentido también esta tecnología da un avance importantísimo en materia de vacunología para muchas enfermedades infecciosas y para otros tipos de patología. Doctor, ¿hay forma de saber cuánto tiempo durará la inmunidad que producen las vacunas? Por ahora es difícil, por ahora todo es especulación porque apenas tenemos 9 meses de pandemia, ¿no? Lo que se ha visto, por ejemplo, en varios estudios, es que después de la infección natural, por ejemplo, si a alguno de nosotros nos da COVID, la mayoría de nosotros genera anticuerpos. Los anticuerpos es lo que le llaman el brazo de la inmunidad humoral, ¿no? La mayoría de nosotros lo desarrolla. Y además nosotros también desarrollamos el otro brazo de la inmunidad, que es el brazo de la inmunidad celular, porque son 2 líneas de defensa que tenemos todos nosotros, ¿no? Entonces, lo que se ha visto hasta ahora es que la mayoría de las personas activan los 2 brazos de la inmunidad. ¿Por cuánto tiempo? Todavía eso no se sabe bien, pero hay estudios de cinética de caída de anticuerpos usando métodos matemáticos que han dicho que quizás la inmunidad puede durar por lo menos 1 año, quizás más, después de la infección natural por COVID. Sobre todo en personas que han tenido COVID sintomático. Los que han tenido COVID asintomático, o sea, que no han tenido ningún síntoma, quizás la inmunidad no es tan duradera, porque la producción de anticuerpos no es tan alta como cuando uno tiene un COVID sintomático, ¿no? Ahora, lo que se ha visto con las vacunas es que algunas de las vacunas producen mayor cantidad de anticuerpos que el mismo COVID, que la misma infección natural. Entonces, quizás, y esto incluso se ha visto también con otras vacunas en el pasado, quizás las vacunas pueden inducir mayor inmunidad o más duradera que la misma infección natural. Y como dije anteriormente, eso ha ocurrido con otras infecciones. Por ejemplo, las infecciones por papilomavirus humano. La misma infección por el virus no produce tanta inmunidad en la mujer para prevenir de cáncer. Sin embargo, si uno la vacuna, esa vacuna sí induce una inmunidad prácticamente duradera por más de 20, 30 años. O sea que hay vacunas que son mejores en inducir inmunidad que la misma infección natural, y hay otras infecciones que también son muy buenas para inducir inmunidad natural. Por ejemplo, si a uno de nosotros nos da hepatitis A, esa infección prácticamente nos da protección para toda la vida, con una sola infección. Por eso a veces es importante saber de qué infección estamos hablando para saber si las vacunas van a generar más inmunidad o si la misma infección genera más inmunidad. Doctor, ahora hablando un poco sobre las vacunas que se van a traer a Panamá. Unas de ellas, y que también que están en procesos de investigación, hay algunas que manejan 2 dosis, hay unas que son de dosis única, como por ejemplo la de Johnson & Johnson. En el caso, ¿por qué es importante colocarse las 2 dosis? La mayoría de las vacunas que están en desarrollo, y hay 150, 160 vacunas ya en investigación en seres humanos. Imagínense la cantidad de vacunas que hay. La mayoría son 2 dosis. Lo que se ha visto es que la primera dosis es como una especie de activación inicial del sistema inmune,
y que a lo mejor brinda protección para un 70-80% de las personas que reciben esa primera dosis, y con la segunda dosis se refuerza aún más y a lo mejor ya más del 95% desarrollan inmunidad con las dos dosis. Pero hay por lo menos 2 vacunas por ahora que han dicho que están ya en fases avanzadas, de fase 3, que han dicho que ellos con una dosis tienen suficiente. Sin embargo, hay que acordarse que los estudios son todavía de muy corta duración, apenas hay meses de seguimiento. No es irracional pensar que alguna de estas vacunas que dicen que tiene una dosis, a lo mejor en el tiempo va a haber que poner una segunda o quizás un refuerzo posterior. Eso hay que verlo en el tiempo, ¿no? Por ahora no es tan fácil predecir si esas vacunas de una dosis van a continuar con una sola dosis, ¿no? Y las 2 vacunas que tienen una sola dosis por ahora son la vacuna de Johnson y Johnson, que no es una vacuna de RNA mensajero, sino es una vacuna que usa un vector viral, un adenovirus humano. Y una vacuna también que usa otro adenovirus humano, que es una vacuna china de CanSino Biologicals, que también se ha dicho que puede trabajar con una sola dosis. Eso hay que verlo en el tiempo, como dije anteriormente, pero la mayoría son 2 dosis, separadas 3 o 4 semanas una de otra. Gracias, doctor. Ahora vamos a hablar un poco sobre, y ya después pasamos a las preguntas de quienes nos acompañan. Doctor, una vez uno reciba la vacunación, ¿qué cuidado debe seguir estas personas? ¿Qué cuidados debemos seguir nosotros? Bueno, primero lo que habría que decir es que no porque yo me vacuno hoy, ya estoy protegido mañana, ¿no? Las vacunas tienen un tiempo para inducir la producción de anticuerpos dentro de nuestras células. Así que lo que se sabe es que tú necesitas más o menos como 2 semanas después de una sola dosis para ya tener anticuerpos y tener inmunidad celular. Pero como la mayoría de las vacunas son 2 dosis, entonces hay que esperar 1 o 2 semanas después de la segunda dosis ya para tener una especie de protección completa. Como todavía no sabemos la duración de esa inmunidad y si esa inmunidad nos va a proteger de la forma de COVID asintomático, que es otra cosa importante, porque lo que se ha visto hasta ahora es que estas vacunas previenen enfermedad, o sea, previenen hospitalización, previenen muerte, previenen COVID sintomático, pero todavía no sabemos si previenen el COVID asintomático. O sea, si yo me vacuno, a lo mejor yo pudiera todavía infectarme, el virus no me causa ningún síntoma, pero yo lo puedo portar y transmitírselo a los demás. Eso todavía no lo sabemos, si las vacunas pueden prevenir eso, y eso es bien importante, ¿no? Entonces, como esos datos no se saben todavía, es mejor que a un vacunado, y bien vacunado con 2 dosis, yo todavía salga con mi mascarilla, con mi distanciamiento físico, con mi lavado de manos, eh, por si acaso, ¿no? Pero en términos generales, por lo menos como protección para la enfermedad, yo puedo tener garantía de que por lo menos algunos meses no me va a dar una enfermedad sintomática. Y ahora, ya como última pregunta de las que tenía preparada, una vez inicie la vacunación en Panamá, ¿qué podemos pensar, qué podemos esperar en cuanto al número de casos en el país? ¿Van a disminuir? ¿Usted cómo lo ve? Bueno, para eso se necesita tiempo, ¿no? Se necesita que gran parte de la población se vacune, ¿no? Si yo solamente consigo vacunar un 10% con las primeras dosis que lleguen, eso todavía no alcanza inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva como para hacer desaparecer al virus. El virus sigue ahí, ¿no? Entonces, lo que yo sí puedo evitar con las primeras dosis que lleguen, Pfizer, por ejemplo, en teoría nos van a llegar 500.000 dosis, que son, cada persona tiene 2 dosis, son 250.000 personas, van a ser vacunados en la primera fase de vacunación, ¿no? Ojalá que sea a finales de enero, pero probablemente va a ser en febrero. Esa primera ronda de vacunación lo que va a hacer es que haya menos personas que mueran y haya menos casos de hospitalización. Y puede hacer que el personal de salud no se enferme, que es importante para atender a la población, ¿no? Esos serían como los grupos prioritarios. Y ya con eso, si conseguimos eso, que el personal de salud no se enferme y que la gente se disminuya la mortalidad y la ocupación hospitalaria,
ya nosotros no tenemos por qué pensar en más cuarentenas y la economía puede ya empezar a resurgir, ¿no? En la medida en que vengan más dosis, y eso va a ser a lo largo de todo el 2021, cuando alcancemos nosotros vacunar a un 75-80% de la población por lo menos, entonces ya uno tiene una suficiente inmunidad colectiva como para que el virus, arrinconar al virus, mantenerlo a distancia y ya, lógicamente, pues uno puede pensar ya en volver a la normalidad prepandémica, ¿no? Gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a algunas de las preguntas. Voy a leer las preguntas que están en el chat, pero igual cualquier persona que sienta que quiera hacer una pregunta puede abrir su micrófono, ¿no? Entonces, pasamos con la primera. ¿Cuántas personas en Panamá han recibido las vacunas de prueba? ¿Y qué vacunas están en estudio en Panamá? Bueno, ahora mismo acabamos de completar el primer estudio. Es un estudio de fase 2 de una vacuna alemana que utiliza la misma plataforma que Pfizer y Moderna, ¿no? Fueron 350 panameños que ya se enrolaron en este primer estudio. Este es fase 2. Fase 2, si nos acordamos, es para estudiar seguridad y para estudiar la inmunidad que dan las vacunas. Ya con esta información, todos estos datos y las muestras de laboratorio y de sangre se envían a Alemania y ellos analizan esta inmunidad y es de esperar que en enero empiece la fase 3, que es la última fase, la fase de demostrar el nivel de protección. De hecho, ya la fase 3 empezó en Alemania con los datos que han analizado preliminarmente y en enero en Latinoamérica va a empezar la fase 3, ¿no? Una vez que empiece la fase 3, esta vacuna quizás para abril y mayo ya se tengan datos de eficacia y esta vacuna va a formar parte del portafolio COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Así que esta vacuna a lo mejor después de mediados de año, a lo mejor va a empezar a ser distribuida en todas partes del mundo como otra vacuna adicional, ¿no? Nosotros estamos por iniciar un segundo ensayo con otra vacuna, que es una vacuna china de otra plataforma tecnológica, pero que tiene vínculos con GlaxoSmithKline. O sea, que GlaxoSmithKline tiene convenio con esta empresa china para una vacuna que utiliza una plataforma diferente, no es de RNA mensajero, sino es de la proteína de la espiga inyectada directamente. Este estudio va a comenzar quizás dentro de 1 o 2 semanas aquí en Panamá y también se espera que el fase 3 de esta vacuna empiece a finales de enero del próximo año. O sea que cuanta más vacunas tengamos y vacunas con diferentes plataformas tecnológicas, esto va a ser bueno para todo el mundo porque se necesitan, si la población del mundial es 8.000 millones de personas y se necesitan 2 dosis, estamos hablando que hay que vacunar 16.000 personas, 16.000 millones de personas en el mundo. Entonces, ni 2, ni 3, ni 4 empresas tienen la capacidad para producir tanta vacuna. Entonces, se necesitan realmente muchas empresas que fabriquen vacunas para suplir la demanda mundial. Y ahora hablando un poco más de esos estudios en Panamá, ¿qué beneficio tiene para el país, por ejemplo, o por lo menos para los latinos, que nuestros países participen en los estudios de vacunación? Yo diría que son 3 beneficios fundamentales. El primer beneficio es que estudiamos la seguridad y la eficacia en nuestra población. Porque a veces no es lo mismo, por ejemplo, que una vacuna sea segura y efectiva en población caucásica, en población negra, en población asiática, que en población latinoamericana, ¿no? O en población indígena, por ejemplo. A veces la etnia y la genética de cada etnia influye en la respuesta a las vacunas o a los medicamentos en general, ¿no? Así que es importante tener datos de seguridad y eficacia en nuestra población latinoamericana, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, otra cosa importante es que si el país contribuye al desarrollo de estas vacunas, las empresas tienden a recompensar al país con dosis gratuitas o con dosis mucho más baratas que las usuales. Así que es una ventaja competitiva en ese sentido. Y el tercer beneficio, a mi juicio, es que por lo menos la ciencia en Panamá se pone en las vitrinas internacionales, ¿no? Es un país que se reconoce que hace buena ciencia y eso facilita el futuro para transferencia tecnológica, incluso para
establecer plantas de producción de vacunas y de medicamentos en el país, eventualmente, que esa es una aspiración que tenemos todos en Senacid, por ejemplo. Y lógicamente, pues, demostrarle al mundo que aquí se hace buena ciencia, pues es fundamental para que esas cosas puedan cristalizar. Doctor, usted se pondría la vacuna y si se la pone, lo haría públicamente. Por supuesto. La primera que llegue, por supuesto que sí. Ok. De hecho yo me pongo las vacunas de la gripe, me la pongo todos los años. Y vacunas de tétano me la pongo cada 10 años, vacunas de tosferina cada 10 años. Yo soy amigo y fanático de las vacunas en general, así que no tengo ningún problema con vacunarme. Ahora nos preguntan, nos han señalado que las vacunas actuales son solamente para personas de 16 años para arriba. ¿Por qué son indicados para este rango de edad? Porque eso es así con el resto de las vacunas. ¿Cuándo piensa que tengamos vacunas para menores de 16 años? Y también aquí hay muchos padres jóvenes, tíos, o sea que hay mucho interés en este tema. Los estudios iniciales han sido hechos en adultos, en mayores de 16 años, la empresa Pfizer hizo en mayores de 16 años, la empresa Moderna, los estudios se hicieron en mayores de 18. Entonces, como no se han estudiado en población pediátrica, la FDA ni la EMA en Europa va a autorizar vacunas en población pediátrica si no se han hecho estudios de seguridad y eficacia, ¿no? Y normalmente es así, también en los medicamentos. Los medicamentos se estudian primero en población adulta y después se baja la edad, ¿no? Para estar seguro que hay seguridad de los medicamentos y de la vacuna. Eventualmente, de hecho, en el 2021 ya van a empezar estudios en pediatría, van a empezar estudios en embarazadas, por ejemplo. Van a empezar estudios en personas que tienen cáncer o que utilizan medicamentos inmunosupresores para tratar de abarcar todos los grupos de población y eventualmente pues vacunar a todo el mundo. Ojalá, a mí no me gusta la palabra obligatoria, a mí me gusta siempre la palabra no de imponer, sino de convencer, ¿no? Educar y convencer a la gente de que las vacunas son seguras, son efectivas, contribuyen al bienestar de la humanidad y no obligar a nadie a ponerse una vacuna. Ahora hablando un poco más sobre el tema logístico de las vacunas, ¿cómo ve el problema de refrigeración de las vacunas para la distribución global y en Panamá? ¿Cómo estamos en Panamá en ese tema? Bueno, sobre todo para la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer utiliza temperaturas de congelación de menos 80 a menos 90 grados centígrados. Eso es incluso más frío que el Polo Norte, ¿no? Entonces, lógicamente, se necesitan termos y congeladores especiales que no se tienen a gran escala en el país, ¿no? Y en muchos países, ¿no? Ahora, el Instituto Gorga tiene 2 o 3 de esos congeladores y dentro de las instalaciones del Ministerio de Salud también hay 2 o 3 de ellos. Para las primeras dosis, muy probablemente van a ser suficientes la cantidad de congeladores que hay para albergar esas primeras dosis y además la empresa Pfizer tiene todo un sistema de distribución con termos, con hielo seco, para facilitar pues, que en ningún momento se pierda esa cadena de frío. Todos estos termos tienen sensores de temperatura para asegurar que la temperatura se mantenga. Así que para las primeras dosis yo no creo que haya mayor problema, pero lógicamente pues el gobierno ya se ha preparado, ya licitó con diferentes empresas para tener muchos más congeladores para distribuirlos en todas las provincias, ¿no? A medida que lleguen más dosis. Eso es básicamente para la vacuna de Pfizer. Las otras vacunas, por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Johnson Johnson, utilizan temperaturas de refrigeración de 2 a 8, que son mucho más fáciles de distribuir, ¿no? Y que en cualquier refrigeradora se pueden conservar adecuadamente. Durante la pandemia se ha hablado mucho sobre diferentes tipos de pasaportes. Uno era el pasaporte de si te había dado coronavirus y el COVID-19, perdón, y había generado anticuerpos para considerar viajar o considerar la movilización interna en los países. ¿Cómo vería este tema para las personas, por ejemplo, que se rehúsen a ponerse la vacuna? ¿Usted cree que se darían algunas restricciones de movilidad para estas personas? Yo sí creo, mira, yo sí creo que eso se va a dar, ¿no? Al principio, cuando no teníamos vacunas, se hablaba de los pasaportes de inmunidad. Y se decía que aquella persona que le haya dado COVID
a lo mejor se le podía dar un certificado de inmunidad y de que ya estaba protegido y podía ir a laborar. Sin embargo, como la inmunidad generada por la enfermedad no es tan robusta, no es tan duradera y ha habido casos de reinfecciones, entonces la Organización Mundial de la Salud y la comunidad científica manifestó de que no era apropiado dar esos certificados de inmunidad porque eso iba a crear como una falsa sensación de seguridad y pudiera ser peor, ¿no? Ahora, con las vacunas, que ya se sabe que por lo menos a mediano plazo inducen una robusta inmunidad, eso muy probablemente vaya a cambiar. Y a lo mejor para viajar, yo no sé si a todos los países, pero por lo menos a algunos países, a lo mejor los países van a exigir que la persona que tenga vacuna, como se hace, por ejemplo, con fiebre amarilla. Si nosotros vamos a Brasil o vamos a Honduras, por ejemplo, a Nicaragua, tenemos que llevar un certificado de que nos pusieron fiebre amarilla. Si vamos, por ejemplo, a Tailandia también. A lo mejor con COVID va a ser igual, de que se nos va a requerir que haya documentación de que hemos estado vacunados para ingresar a un país, ¿no? Eso yo creo que se va a dar, ¿no? No sé qué tan estricto y severo sea, pero al principio yo sí creo que se va a dar. Ahora, cuando haya ya suficiente vacuna y el virus se arrincone y ya no sea un problema a nivel mundial en cuanto a cifras, a lo mejor pues no va a ser necesario tener esa certificación de que uno se vacuna, ¿no? Pero inicialmente yo sí creo que algunos países lo pueden adoptar. Doctor, y ahora nos preguntan, para la implementación de estas primeras 500.000 vacunas, ¿en la estrategia se incluye también, por ejemplo, que estas vacunas se puedan aplicar por medio de instituciones privadas? No, inicialmente no. Inicialmente lo va a manejar los gobiernos. Eso en todo el mundo, no solamente en Panamá, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, que es el país más capitalista del mundo, el gobierno es el que está administrando y distribuyendo las vacunas. Eventualmente, ya incluso el gobierno de Estados Unidos ha dicho que eventualmente cuando se vacunen los grupos prioritarios, o sea, el personal de salud, la fuerza pública, las personas mayores de 65 años que tienen riesgo de morir, o las personas que tengan morbilidades crónicas, una vez que se vacune a toda esa población, entonces las vacunas, como tradicionalmente se hace en Estados Unidos, que uno va a un Walmart, uno va a un CVS y ahí puede vacunarse para la gripe y para otras vacunas, eventualmente eso va a ocurrir en Estados Unidos. Y muy probablemente también en otros países, ¿no? Que ya también el sector privado empiece a adquirir. Pero inicialmente esto va a ser manejado por el gobierno a nivel público, ¿no? Yo no espero que antes de septiembre, octubre del 2021 haya vacunación privada en Panamá. No espero. A veces no es tan fácil arriesgarse en eso, ¿no? Porque cuando hay plata detrás, muchas veces se consiguen muchas cosas que no estaban previstas inicialmente. Acá nos preguntan, siendo un experto como infectólogo y también de idiosincrasia panameña, ¿cuál anticipa usted que será la principal barrera para lograr ese 75% de vacunación? ¿Y qué esperaría de este grupo que nos están participando hoy en la sesión para ayudar en este tema? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy valiosa. Yo no anticipo que haya problemas con vacunar a la mayor parte de la población de Panamá, porque en términos generales, Panamá y muchos países de Latinoamérica somos muy pro vacunas, afortunadamente, ¿no? Estos grupos antivacunas que infunden temor y con noticias falsas que se ven en Estados Unidos o se ven en Europa, afortunadamente pues en Latinoamérica todavía no hay tanto activismo en este sentido, ¿no? Está creciendo, eso sí, ¿no? Lógicamente. Y la forma de combatir eso es con educación. Y ahí lo más importante no solamente es que el personal de salud brinde educación, sino también los medios de comunicación, las organizaciones juveniles. Tenemos que trabajar todos remando para el mismo lado, ¿no? Para contribuir a que la mayor parte de la población se vacune, ¿no? Y salir de esta problemática. Pero yo particularmente no anticipo mucho problema, ¿no? De hecho, se han hecho varias encuestas y en estas encuestas alrededor del 30% dice que se vacuna de una vez y alrededor de un 40% dice que si otro se vacuna primero, después ellos se vacunan. O
O sea que ya tenemos casi 70%, porque ahora mismo ya hay casi 5 millones de personas vacunadas en el mundo. Y en Panamá, cuando empiece la vacunación, también va a haber cantidad de personas. Así que no anticipo de que sea un problema importante de reticencia a la vacuna aquí en Panamá, afortunadamente, ¿no? Pero necesitamos el apoyo de todos, ¿no? En divulgar información fiable y combatir la desinformación y las noticias falsas. Ahora abrimos los micrófonos para que el que quiera haga preguntas directamente al doctor. Alice, ya veo que tienes la mano levantada. Sí. Hola, buenas noches, doctor. Muchísimas gracias y quería agradecerle por todo el trabajo que también hace en Twitter. Lo sigo a usted y a la doctora que hizo el documental de Netflix y ya. O sea, son las dos fuentes de información que tengo en Twitter, así que muchas gracias por esa constante lucha, respuestas que yo sé que puede ser sumamente cansón. Mi pregunta va un poco unida a algo que ya mencionó y simplemente quería como tal vez un poquito de información más específica sobre los casos que usted mencionó como contundentes o esta relación que hay entre los casos de alergias y la vacuna. O sea, muchas personas que tienen alergias tienen este miedo, ¿no? Al tema, específicamente entiendo que es con la vacuna de Pfizer. Así sí podría brindarme un poquito más de información sobre ese caso. Bueno, dos cosas. En primer lugar, te agradezco a ti que me sigas, ¿no? Porque tengo también una cantidad de haters en las redes, pero impresionante, ¿no? Que me tiran a matar. Yo creo que yo si salgo por ahí sin protección va a haber francotiradores por todos lados. Pero bueno. A ver, es bien importante tu pregunta porque mucha gente ha interpretado que cualquier alergia ya es contraindicación para vacunarse y eso no es así. La única alergia que tampoco es contraindicación absoluta, sino que es una precaución, es la alergia que nosotros le llamamos anafilaxis. O sea, que es una alergia severa. ¿Qué es anafilaxis? Por ejemplo, si hay personas que comen marisco o que le inyectan penicilina o que se toman aspirina o antiinflamatorios no esteroideos o que comen, por ejemplo, cacahuate, que como a los 15 o 20 minutos empiezan a hinchársele los labios, la boca, empiezan a tener dificultad para respirar, sientan como opresión en el pecho. Eso es anafilaxis. Y eso incluso hay que llevarlo a la persona al cuarto de urgencia para revertir esa situación con unas inyecciones que se llaman de adrenalina. De hecho, los que son muy alérgicos saben de eso porque hay un medicamento, una especie de inyector que se llama EpiPen o epinefrina, que es lo mismo que adrenalina. Y las personas muy alérgicas tienen eso en su botiquín, en su mano, ¿no? Para cuando, por ejemplo, se comen inadvertidamente un cacahuete o un marisco, un crustáceo, entonces lo tienen ya para revertir la situación. Esa es la única precaución. Y ya te dije, y no es contraindicación absoluta, sino que a esas personas que tienen antecedentes de anafilaxis deben ser vacunadas en una clínica o en un hospital que tenga todas estas medidas de reanimación rápida, ¿no? Pero cualquier otro tipo de alergias no hay ningún problema. De hecho, hay estudios en muchos países que demuestran que 20 a 25% de la población de un país es alérgica a algo. Aquí a lo mejor si empezamos a preguntar a todos ustedes, alguno a lo mejor tiene algún tipo de alergia, de que de repente le da una rinitis, una congestión nasal o empieza a estornudar o se le ponen los ojos rojos o le sale alguna erupción cutánea. Eso ocurre en 20 a 25% de los casos. Yo, por ejemplo, tomo menta, una pastilla de menta y empiezo a estornudar inmediatamente. Pero esas alergias no tienen nada que ver con la vacuna. Esas alergias no son contraindicación. La vacuna no les va a producir nada en esas personas que tienen ese tipo de alergia. Y otra cosa que se ha dicho, por ejemplo, es que al principio fue un error del Ministerio de Salud, es que las personas con alergia al huevo, tampoco es así, porque las vacunas de RNA mensajero no tienen proteína del huevo, así que eso tampoco es correcto. Muchas gracias. Ernesto, tienes una pregunta. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un gustazo y la verdad es que es un honor tenerlo aquí y no tener que escucharlo junto a los otros 2 millones de personas en una noche, sino aquí entre familia. Mi pregunta es, ¿la mayoría de los jóvenes en este grupo serán los últimos en
en vacunarse. La pregunta tiene dos partes. La primera es ¿para cuándo ve eso que pueda pasar? Y la segunda, si ve algún problema con eso, por ejemplo, que salga otro tipo de vacuna o que lleguemos como así como la del flu, que cada año va cambiando, que no nos toque la primera, sino nos va a tocar en la segunda. ¿Qué puede pasar? Yo no creo que en el 2021 haya otra vacuna. Todavía no. Porque los datos que se tienen indican de que incluso con las variantes estas más preocupantes recientes, las vacunas no parecen que pierdan efectividad. Así que, y este virus, el coronavirus, no muta tanto como el virus de la gripe, ¿no? Eso ya lo sabemos. Así que quizás para el 2021 no haya que reformular vacunas. Además hay que entender que muchas vacunas inducen anticuerpos contra muchas partes del virus, no solamente contra la proteína S. Así que la protección va a ser generada independientemente de si hay algunas que otras mutaciones. Y para la población joven yo calculo que en el segundo semestre del 2021 a lo mejor ya pudiera ser incluida la población joven, ¿no? Siempre y cuando el suministro de vacunas no se interrumpa, ¿no? Porque yo no sé si ustedes, por ejemplo, estuvieron hoy viendo redes o noticias internacionales. La compañía Pfizer incluso retrasó la entrega de vacunas a Europa por problemas de logística. Así que la retrasó más o menos por 2-3 días. Pero estos problemas de logística pueden ocurrir y problemas de desabastecimiento o de producción con una calidad cuestionada. Entonces, los problemas de suministro pueden acontecer a lo largo del 2021 con varias vacunas. Entonces, uno no sabe si eso puede ocurrir. Así que para la población joven yo diría que en los últimos meses del 2021 yo creo que ya se puede estar vacunando. Y para la población pediátrica quizás a inicios del 2022. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, gracias. Hola, Lore. Buenas noches, gracias nuevamente por darnos este espacio. Un poquito complementar la pregunta de Ernesto sobre el calendario de vacunación. En el caso de los docentes, yo creo que muchos aquí trabajamos trabajamos en ONGs que trabajan con el Ministerio de Educación. En mi caso, estoy muy preocupada por la educación del país y veo que esto cada vez más se va retrasando y pues los maestros, los docentes en general, no quieren el regreso a clases por una serie de razones, algunas justificadas, otras no. Pero no sé si usted sabe si en Panamá aceptaron vacunar a los docentes justo después de los frontline health workers, o va a ser algo, o todavía no se sabe. Muy buena tu pregunta. De hecho, hemos presionado para que los profesores y maestros sean vacunados tempranamente porque la educación es importante continuar, ¿no? Ya se perdió un año entero, quizás no tanto a nivel privado, pero sí a nivel público, ¿no? Entonces la brecha, la desigualdad, pues la pandemia, de por sí ya teníamos una desigualdad espantosa en Panamá, la pandemia la ha profundizado aún más. Entonces, la idea es que los primeros vacunados sean personal de salud, fuerza pública y personas mayores de 60 a 65 años y personas con comorbilidades, porque lo que se quiere es evitar muerte, evitar hospitalizaciones y tener a personal de salud y de fuerza pública sano. Eso sería como lo prioritario. Pero ya en la segunda fase, que puede ser marzo, abril, ya se está contemplando incluso profesores, maestros, precisamente porque la educación es fundamental, ¿no? Así que seguro, esos son grupos también prioritarios desde el punto de vista de necesidades de un país. Gracias. Yo tengo una pregunta, si se puede, Gabriel. Gracias, doctor. Me uno nuevamente al agradecimiento. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en la charla que dio hace así también. Mi pregunta es nada más, yo sé que mencionó que a personas embarazadas y a niños, obviamente todavía no hay
estudios sobre eso, pero para mujeres que vayan a estar dando lactancia cuando ya le toque en su grupo, ¿eso, la vacuna tendrá algún tipo de efecto o eso no entraría para nada? Esa también es buena pregunta porque la CDC de Atlanta, el Centro de Enfermedades y Control de Atlanta, ha dicho que las mujeres embarazadas o que están dando lactancia tienen más riesgo, si sufren COVID, tienen más riesgo de tener un COVID relativamente severo. Y lógicamente, pues en lugares o en países donde hay mucho COVID, se está recomendando que las personas, las mujeres embarazadas o que están en lactancia, puedan recibir la vacuna esta de RNA mensajero, porque como estas vacunas no utilizan el virus, no utilizan material infeccioso, en teoría no tiene por qué haber riesgo, sobre todo si la embarazada está en el tercer trimestre, en los últimos meses de la gestación, porque ya todos los órganos del feto ya han sido desarrollados plenamente, ¿no? Así que no se espera de que haya problemas de seguridad en las mujeres gestantes. Y por eso se está recomendando que en lugares donde hay muchos casos, pues también sean incluidas en los primeros grupos a vacunar. Eso todavía no se ha oficializado en Panamá, esa recomendación, pero evidentemente pues eso va a venir, ¿no? Y ya se están documentando mujeres que recibieron las vacunas de Moderna y de Pfizer y que inadvertidamente estaban embarazadas, que no lo sabían. Entonces, eso es una muestra de personas que pueden ser muy valiosas para explicarle al resto del mundo que las vacunas son seguras en esa población. Entonces, se están haciendo seguimiento de todas esas mujeres que se vacunaron y que estaban embarazadas para asegurar de que pues, no producen eventos adversos importantes ni en la misma embarazada ni en el producto de la gestación. Muchas gracias. Andrés, tienes una pregunta. Gracias, Gabo, y gracias, doctor. Me sumo a los agradecimientos por el tiempo que nos ha brindado. Una pregunta tal vez un poquito fuera de tema, pero con el ingreso de los doctores cubanos a Panamá se ha traído de vuelta pues, el discurso del país, el tema de las profesiones protegidas. También sabemos como, por ejemplo, los profesores que tienen que ser panameños, los doctores tienen que ser panameños. Me interesa saber creo que sería bueno saber para todos realmente cuál es el nivel de desabastecimiento de personal médico en el sistema público y si usted piensa que a raíz de la pandemia se permita que extranjeros, nicaragüenses, venezolanos, colombianos o de cualquiera nacionalidad puedan finalmente ejercer como médicos en Panamá. Si piensa que eso es algo que se considerará o que es imposible que suceda. Y gracias. A ver, no manejo muy bien las cifras precisas de personal de salud que hay en el país. Yo tengo entendido que hay más de 5.000 médicos y por ahí anda también más de 6.000 enfermeras a lo largo del país, ¿no? Desde el punto de vista de cantidad de médicos y enfermeras en el país, no estamos tan mal en el contexto latinoamericano. Si nos comparamos con Estados Unidos o con países de Europa, estamos un poco por debajo, pero no es un problema serio la cantidad de personas en salud aquí en Panamá, ¿no? Eso en primer lugar. Lógicamente, de nada sirve estar ampliando la red hospitalaria, abriendo camas aquí, utilizando centros de convenciones u hoteles, porque el personal de salud tú no lo puedes estirar. Entonces, de nada sirve que haya camas con más pacientes si no haya quien los vigile. Y sobre todo personal especializado, porque no es solamente tener cualquier médico o cualquier enfermera, sino que tienen que saber cómo se manejan los casos graves, ¿no? Entonces, ese es un problema también importante, ¿no? Porque siempre uno ve que dicen que se abrió aquí, que van a abrir acá, que van a abrir más camas acá, pero sí, pero también tú necesitas personal que atienda esas camas, ¿no? Y de hecho, conversaba yo con Gabriel antes de que acaba de salir un estudio belga
que dice que en la medida en que uno aumente la capacidad hospitalaria, sobre todo en unidades de cuidado intensivo, la mortalidad tiende a subir, no a bajar, a subir. ¿Por qué? Porque no hay quien atienda a esa gente. En lugar de un médico para 5 pacientes, tienes un médico para 10, 15 pacientes. Entonces, la vigilancia o la dedicación no es tan de buena calidad, ¿no? El tiempo dedicado. Así que hay que tener cuidado con eso. Lo otro es que sabemos que hay médicos ya, tanto panameños como extranjeros, que viven en el país desde hace tiempo, que pueden ser nombrados y que no han sido nombrados. De hecho, eso ha motivado que varias organizaciones médicas pues hayan salido en contra de la contratación de médicos de Cuba o de otros países, precisamente porque todavía no se han nombrado los médicos que están aquí, ¿no? Y eso sería lo primero, ¿no? Ahora, dicho esto, yo personalmente no estoy para nada en desacuerdo de traer médicos de otras latitudes si vienen a ayudar, porque lo que se quiere es salvar vidas y atender a la población, ¿no? Entonces, yo no creo que la profesión médica debe ser, ni siquiera ninguna otra profesión debe ser nacionalista, debe ser que nada más el panameño trabaje. Eso a mí me parece que es absurdo, y más en estos tiempos que estamos viviendo la globalización de todo, ¿no? Y que es un mundo para todos, y que ya ni siquiera deberían existir fronteras, sino que todos somos ciudadanos del mundo, ¿no? De hecho, y hay tanto proteccionismo en la profesión médica aquí en Panamá, que imagínense que aquí, por ejemplo, no pudiera trabajar Anthony Fauci. No puede trabajar. No puede trabajar un premio Nobel, porque hay unas leyes de protección, pero es muy, muy nefasta, ¿no? Y eso no tiene sentido, porque si nosotros podemos contratar a gente que tenga la mayor experticia mundial en determinados temas, esas personas vienen a Panamá y vienen a formar más gente, y vienen a formar a panameños con mejores capacitaciones. Entonces, yo no creo que debemos ser nacionalistas en el tema médico, pero lógicamente, pues lo que sí hay que garantizar es que las competencias sean equivalentes. Si viene alguien de Cuba, si viene alguien de Nicaragua o de Venezuela, que tenga competencias e idoneidades que sean comparables con la del panameño, ¿no? Tampoco podemos permitir que, por ejemplo, venga alguien que no tenga una capacitación o un entrenamiento adecuado y que vaya a causar problemas, ¿no? Y, si eso se da, si las capacitaciones existen, a mí no me interesa si viene de donde venga, si viene a ayudar, ¿no? Así que eso por lo menos es mi posición y siempre la he mantenido. Yo sé que hay gente pues más nacionalista que otra. Yo creo que los jóvenes no son tan cerrados como los adultos, afortunadamente. Porque incluso uno lo ve en el tema de la homofobia, por ejemplo, los adultos se matan y discriminan a las personas homosexuales, y en los jóvenes uno no ve ese odio, afortunadamente, ¿no? O sea que yo creo que el mundo está cambiando para que seamos tolerantes a muchas diferencias. ¿Qué más? ¿Quién más? Manuel. Buenas noches. A la Madrid, doctor, a la Madrid. Doctor, gracias por todo lo que ha hecho. Ahí sí cierro el micrófono. Doctor, tengo dos preguntas. La primera, a su juicio, ¿cuál es la razón por la que usted cree que Panamá no haya recibido dosis como en el caso de Costa Rica y, si no me equivoco, también Bolivia? Porque si nosotros como un hub logístico quizás no hemos podido recibir vacunas antes que ellos. Y dos, entre la Pfizer y la Moderna, ¿cuál vacuna es más barata o cuál es el costo? Si sabe, ¿no? Bueno, la pregunta es buena. La negociación que hizo Panamá desde un principio fue adquirir una buena cantidad de dosis de golpe. Esa fue la negociación que hizo Panamá. Yo sé que otros países, por ejemplo Costa Rica, Chile, México, ellos también quisieron hacer negociaciones también de una buena cantidad de dosis, pero incluyeron en la negociación que por lo menos le dieran un adelanto de unas pocas dosis, pero ese adelanto era más bien como para tener un efecto político, de que las vacunas llegaban primero a un lugar y no a otro. Pero si se fijan, por ejemplo, 10.000 dosis en Costa Rica, eso es nada.
Ahora, uno dice, bueno, mejor es tener 10.000 dosis que no tener nada, por supuesto. Pero el impacto que pueden tener 2.000 dosis en la pandemia es prácticamente inexistente, ¿no? Porque con 10.000 dosis no vas a conseguir gran cosa desde el punto de vista de impacto en la pandemia. Eso tiene un efecto más demagógico, político, psicológico, que no real, ¿no? Pero la negociación de Panamá fue de golpe, la primera entrega era de 500.000 dosis de golpe. Y eso es lo que negoció Panamá, ¿no? Entonces, yo prefiero no compararme con otro país, ¿no? Porque cada país negocia de forma distinta. Además, también a veces las empresas favorecen a un país sobre otro basados en otros factores. Por ejemplo, la sede de Pfizer en Centroamérica está en Costa Rica. Y además hay sedes y hay plantas de producción en México y en Chile. O sea que quizás ellos tienen a lo mejor más privilegios o están en mejor posición para tener un avance que lo que podemos tener muchos de nuestros países, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, una vacuna de Glaxo. A lo mejor la vacuna de Glaxo hubiera llegado primero a Panamá que a Costa Rica, porque Glaxo tiene el sede, los headquarters de Glaxo están en Panamá. Así que hay algunos factores que pudieran incidir en eso, ¿no? Pero más bien las dosis que han llegado a Costa Rica, Chile y México son dosis que tienen un efecto más psicológico y político que de verdadero impacto en la pandemia. Lo otro es, la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer son equivalentes. Las dos han demostrado el mismo nivel de eficacia, las dos han demostrado el mismo nivel de reactogenicidad, o sea que son vacunas equivalentes. La diferencia, básicamente, hay dos diferencias. Una es que la temperatura de Moderna se puede almacenar en 20 a 30 grados centígrados, que es la temperatura del congelador de una refri, por ejemplo. La refri que nosotros tenemos en nuestras casas, el congelador, más o menos en 20 a 30 grados centígrados. Ahí tú puedes manejar la vacuna de Moderna. La vacuna de Pfizer necesita 80, 90, que esos son congeladores muy especiales. Esa sería la principal diferencia. En cuanto a precio, la vacuna de Moderna fue financiada casi en su totalidad por el gobierno americano. O sea que la empresa Moderna no puso prácticamente, puso muy poca dinero. Entonces esa es una vacuna más barata. No hay mucha diferencia, pero es un poco más barata. Mientras que Pfizer no aceptó dinero del gobierno de los Estados Unidos. Pfizer puso básicamente toda su inversión, la misma empresa. Así que ellos están en la disposición de venderla para sacar el retorno de su inversión más rápidamente. Entonces la vacuna de Pfizer probablemente esté costando $15, $20 cada dosis. La vacuna de Pfizer. La vacuna de AstraZeneca, ellos dicen que la van a vender a $4 o $5, que es la vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, porque también está subsidiada por gobierno británico y por la Fundación Bill y Melinda Gates. Muchas gracias, doctor. Hola, yo tengo una pregunta, dos en realidad que me encantaría hacerle, y antes que nada gracias por aportarnos aquí, ha sido súper interesante todo lo que nos ha dicho. La primera creo que es un poco una pregunta que probablemente nos estamos haciendo bastante, y es que uno ve las gráficas del RT en Estados Unidos a la par del de Panamá, cuando ellos en gran parte han estado abiertos y nosotros hemos estado cerrados. Entonces me intriga saber como que cuál es esa razón que usted ve para el contagio tan extremado que estamos teniendo en Panamá. Eso por un lado. Y la segunda es un poco sobre los próximos encierros. Como que obviamente asumo que nos van a volver a cerrar, nos van a volver a abrir. Como que, ¿cómo usted visualiza, digamos, ese panorama a futuro en el 2021? Bueno, yo no estoy muy seguro de que el encierro en Panamá ha sido más riguroso que en Estados Unidos. Por lo menos no en la práctica. Quizás en el papel sí. En el papel con estas salidas por sexo, salidas por cédula, no salidas los fines de semana, etc. A lo mejor en teoría, pues el encierro en Panamá ha sido más riguroso y más prolongado. Pero en la práctica, por ejemplo, aún en la cuarentena de marzo-abril, tú veías una cantidad de gente con salvoconductos impresionante en las calles.
Y también ves a cada rato en los medios de comunicación todos los parqueos, que el término ese parqueo que utilizan ustedes mucho, las fiestas, las barbacoas, las reuniones colectivas en playa. Eso a cada rato lo vemos en los medios de comunicación. O sea que no se está cumpliendo a rajatabla los encierros, ¿no? A pesar de que en el papel sí parecen demasiado severos, ¿no? Y tú lo ves, por ejemplo, en los barrios populares, ves la cantidad de gente que incumple las medidas. Entonces, yo no estoy tan seguro de que estas medidas de cuarentena hayan sido demasiado eficaces, porque ha habido bastante violación de las medidas de bioseguridad, ¿no? Dicho esto, sí, bueno, nosotros tenemos, si ponemos casos y muertes por 100.000 habitantes, tenemos prácticamente lo mismo que Estados Unidos, ¿no? Lo cual es preocupante, evidentemente, ¿no? Refleja de que las cuarentenas no han ejercido un papel importante, sobre todo por el incumplimiento. Ahora, quizás la cuarentena de marzo-abril, esa tuvo más impacto, porque si se acuerdan, por ejemplo, habían 100, 200 casos diarios. Para julio es que empezaron, entre julio y octubre empezaron a subir a 500, 800 casos diarios, pero en noviembre y diciembre eso se ha disparado a 2.000, 3.000 casos diarios. O sea que a medida que se han abierto más actividades comerciales, y sobre todo con el transporte público y la gran aglomeración, etcétera, los números se han disparado de forma pues alarmante, ¿no? ¿Cuál era la segunda pregunta que tú hiciste? Okay, no, la segunda era sobre las cuarentenas del futuro, como que se realiza que en el 2021 bueno, vamos a tener bastante. yo espero que esta sea la última cuarentena, y te digo por qué, porque si nosotros podemos recibir esas 500.000 dosis a finales de enero, principios de febrero, y poder vacunar a las personas que mueren y que se hospitalizan, que son las personas mayores de 65. Entonces, lógicamente, pues si no tenemos tanta demanda de camas hospitalarias y tanto fallecidos con esa vacunación, ya podemos quizás empezar a olvidarnos de cuarentena y podemos pensar que ya la economía se empiece a reactivar ya con bastante dinamismo, ¿no? Ojalá sea esta la última cuarentena, ojalá. Pero eso depende de que las vacunas lleguen lo más temprano posible y de que se vacune pues una gran proporción de estos grupos de riesgo. Nos hacen una pregunta desde Colón. Juan, Panamá tiene una población diversa. ¿Qué perfil han priorizado en los estudios de la vacuna en Panamá, de las vacunas en Panamá? ¿Qué perfil? ¿Cómo así? No entendí el perfil ese. ¿Qué perfil de la población? O sea, ¿qué tipo de población se está recibiendo en el estudio, ¿no? No, cualquiera puede entrar. En los estudios cualquiera puede entrar, siempre y cuando tenga más de 18 años y que no tenga una comorbilidad descontrolada. Por ejemplo, si uno es hipertenso, si uno es cardiópata, que esté bien controlado, o que sea diabético, pero que esté bien controlado. Esas personas pueden entrar en los estudios de investigación en vacunas. O que no sean muy obesos, por ejemplo. Otra exclusión es los fumadores o los alcohólicos. Cuando hablamos de fumadores y alcohólicos, estamos hablando de buena cantidad de cigarrillos y de alcohol. Esas personas tampoco pueden entrar en los estudios de investigación, porque en los estudios que todavía se está estudiando la seguridad de las vacunas, siempre las empresas tienden a ir al lado seguro y no incluir a gente que pudiera tener mayores eventos adversos. Ahora, una vez que las vacunas ya estén autorizadas, es muy probable que las personas obesas, los fumadores, puedan ser incluidos también en la vacunación. Ámbar, tienes una pregunta. Bueno, hola doctor, una súper pregunta. ¿Usted conoce más o menos cómo están haciendo los otros países o más o menos cómo será en Panamá? Ya sé que no está en el consejo consultivo, tipo, a pesar de que no tenemos un censo,
de las personas actuales con diabetes o que sean mayores de 80, 60 años, que son la población de riesgo? ¿Cómo van, por ejemplo, a encontrar a mi abuelo en David, que casi nunca va a un doctor público, sino una empresa privada, para que lo vayan a vacunar? Si es decisión del gobierno, que, o sea, llevar a eso, pues cómo va a ser ese procedimiento para poder llegar a esa población, y cómo sería informar, por ejemplo, en las zonas indígenas, o no sé si es muchas preguntas, que son realmente las de riesgo dentro del campo, pues. No sé si conoce cómo van a ser otros países, o si conoce alguna idea de lo que va a pasar en Panamá. Bueno, yo tengo entendido que las personas van a ser localizadas por cédula, y estos registros reposan en la Contraloría y en la unidad esta de innovación gubernamental a través de la tecnología, ¿no? Se van a poder localizar los grupos de edad, los grupos de riesgo, pero también va a haber, seguramente en enero van a empezar a haber ya comunicaciones del Ministerio de Salud para hacer censos de las personas de riesgo por provincia a través de las instalaciones de salud para poder empezar pues, a localizar a las personas que van a recibir la vacuna, ¿no? Eso, yo estoy seguro que en enero va a haber una amplia comunicación en ese sentido para que se puedan pues, comunicar con las personas que vayan a recibir la vacuna, ¿no? Y en población indígena, muy probablemente se va a vacunar a todos los indígenas arriba de 18 años una vez se tenga una suficiente cantidad de vacunas, ¿no? Pero eso lo está determinando el Ministerio de Salud. Yo no estoy involucrado en eso. Y como bien tú dijiste, afortunadamente yo no estoy ya en el Consejo Consultivo. Así que no tengo una información tan detallada, ¿no? Pero seguramente en enero vamos a empezar a oír comunicaciones en ese sentido. Verónica. Sí, hola, doctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por este tiempo. Mi pregunta es acerca de las dosis por persona. ¿Cuántas veces nos vamos a tener que inyectar esta vacuna? También preguntarle que si después que me inyecten esta vacuna, si va a seguir siendo necesario utilizar mascarilla. Y lo otro sería referente a la población de Panamá. ¿Qué porcentaje debería vacunarse como para que genere esa inmunidad del virus y entonces bajen los casos y todo esto? Gracias. Bueno, las vacunas de Pfizer son de 2 dosis, así que hay que ponerse 2 dosis. No se sabe si va a haber que ponerse refuerzos en el futuro. Lo más seguro, por los antecedentes que hay con el virus de la gripe y sabiendo que el coronavirus también muta, aunque no tan frecuentemente como el virus de la gripe, a lo mejor se van a necesitar refuerzos en 2 o 3 años. Quién sabe, eso todavía no se sabe, eso se va a analizar en el tiempo, ¿no? Pero por lo menos inicialmente son 2 dosis con esta vacuna, la primera que va a llegar a Panamá. La segunda pregunta era con respecto a la inmunidad colectiva. Lo que se ha determinado en la comunidad científica internacional ha determinado que debe estar por ahí entre 75-80% de la población para lograr la inmunidad colectiva. Inicialmente se había dicho 60-70%, pero si empiezan a surgir estas variantes que hemos visto, por ejemplo, la variante inglesa, la variante de Sudáfrica, que han demostrado que aumenta la contagiosidad, entonces quizás el porcentaje de población a ser vacunado para alcanzar inmunidad de rebaño va a ser un poco mayor, ¿no? Entonces se está hablando ahora de 75-80%. Y la otra pregunta eran 3. Sobre las mascarillas. Bueno, como dije anteriormente, en el 2021 no nos vamos a poder zafar de la mascarilla y del distanciamiento físico, ¿no? Porque no sabemos la duración ni la calidad de la inmunidad. Eso tiene que ser estudiado en el tiempo, ¿no? Quizás en el 2022 ya podemos pensar de que ya podemos volver a la normalidad prepandémica. Ahora, dicho esto, algunas medidas higiénicas quizás son buenas que las mantengamos en el tiempo. Porque, por ejemplo, si yo estoy resfriado en el 2022, a lo mejor también es bueno que yo use una mascarilla o que yo no esté cerca de otra persona porque le puedo pasar cualquier virus, no solamente el coronavirus, ¿no? Y también se ha visto que, por ejemplo, si yo me lavo las manos
yo evito, por ejemplo, infecciones gastrointestinales, diarrea, otros virus. Así que las medidas higiénicas siempre son buenas. No con la rigurosidad que estamos utilizándolas ahora, pero algunas de las medidas que se mantengan en el tiempo, pues no están de más, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Pueden hacerlas en el chat también. Yo tengo una más, si me permiten, y es referente al tema de salud mental. Creo que ahorita mismo mucha gente está pasando por momentos muy difíciles. Entonces quisiera saber un poco qué piensa usted o qué movilización ve del lado de los doctores que se está haciendo para el apoyo a este tipo de personas. ¿Sabe cuánto tiempo nos va a poder realmente tomar salir de esto como sociedad? Hizo un poco su cerebro sobre ese tema. Bueno, hay diversos estudios que han demostrado de que hay afectación de la salud mental, ¿no? Que han aumentado las cifras, por ejemplo, de depresión. Ideas suicidas incluso. No de suicidio. Fíjate que al principio se pensaba que iban a aumentar los suicidios, pero hay datos de varios países como que la cifra de suicidios se ha mantenido constante, ¿no? Pero sí de ideas suicidas y de depresión, eso sí se ha visto que ha aumentado. Y es lógico, ¿no? Cuarentenas tan estrictas, lógicamente, pues afectan la salud mental de todos, no solamente de los que ya sufren de por sí de estados de depresión, ¿no? Así que ha habido consultas a psicólogos y a psiquiatras, eso sí ha aumentado en Panamá y en muchas partes del mundo. Y muchas de estas consultas se han dado de forma incluso virtual, ¿no? No presencial, ¿no? Así que esas cosas son importantes, que haya asesoría profesional para muchas personas, ¿no? Porque las cuarentenas son terribles, ¿no? Para todos, ¿no? Incluso muchos niños pueden sufrir de eventos traumáticos posteriores, ¿no? Recordando que no pudieron salir por mucho tiempo, etcétera, ¿no? Así que eventualmente pues va a haber muchas consultas de esa índole en psiquiatría y en psicología. Doctor, ahora entre las recomendaciones que se está brindando a tanto a las empresas como a las personas en su casa es el acceso a aire fresco, ¿no? O sea, para poder aumentar la circulación en los lugares. ¿Qué recomendaciones usted puede dar de este tema, por lo menos para que manejemos en nuestras casas o recomendemos en nuestras oficinas? Sí, ¿no? De hecho, antes no se manejaba la información esa, se pensaba que los virus respiratorios iban en unas gotitas que nosotros le llamamos, que en inglés llaman droplets, son gotitas respiratorias, ¿no? Y que esas gotitas básicamente se sedimentaban, caían en el piso menos de 2 metros de distancia, ¿no? Así que por eso la recomendación inicial era mantenerse 2 metros. En Estados Unidos hablaban de 6 pies de distancia, ¿no? Sin embargo, hay varios estudios que ni siquiera han hecho médicos ni epidemiólogos, sino lo han hecho físicos, que han demostrado que en lugares cerrados, mucho tiempo en lugares cerrados, poco ventilados, y en oficinas, por ejemplo, pequeñas, tratar de pues abrir ventanas, abrir puertas y mantenerse poco tiempo en esos lugares y que la distancia a lo mejor sea mayor de 2 metros, ¿no? A mí me parece que esas son recomendaciones sanas, saludables, para evitar infecciones, ¿no? Lógicamente, pues en las casas, a lo mejor en casas amplias es fácil lograr eso, pero en los barrios humildes las casas son muy pequeñas y a veces viven 10, 15 personas en un solo cuarto, ¿no? Ahí es básicamente imposible mantener el distanciamiento físico, ¿no? Por eso muchas de las infecciones se dan precisamente en los corregimientos más humildes del país. Gracias, doctor. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta que quiera agregar. Yo quisiera hacer una pregunta.
Muchas gracias, doctor, por el tiempo que nos está dedicando. Yo sí quisiera saber, digamos, como regresando a lo que usted mencionó, que necesitamos diferentes empresas haciendo vacunas para suplir la demanda global. Y me gustaría saber si es posible asegurar los estándares de calidad a medida que pase el tiempo, ¿no? Como ya usted mencionó, para, digamos que finales de año, cuando estemos los jóvenes ya recibiendo la vacuna, ¿qué posibilidades hay de asegurar la eficacia en las vacunas y sobre todo cuando ya empiezan a entrar otros países como en esa carrera? Esa es una muy buena pregunta, mira. Porque estamos hablando de vacunas para el mundo. Normalmente las vacunas que se manejan son no tanta producción masiva, ¿no? Ahora estamos viendo una cosa completamente distinta, en que hay que satisfacer la demanda mundial, ¿no? Y ahí son miles de millones de dosis, ¿no? Entonces, lógicamente, pues hay que asegurar que las vacunas, la calidad se mantenga en el tiempo, ¿no? Y que no vayan a disminuir en materia de calidad, ¿no? Ahora, afortunadamente, uno cuando oye, por ejemplo, de empresas que son líderes mundiales en vacunas, por ejemplo, Pfizer, Glaxo, Sanofi, AstraZeneca, Merck, uno dice, bueno, estas empresas realmente tienen una amplia trayectoria de calidad, así que uno tiene garantía de que los procesos de calidad se mantienen en el tiempo, por supuesto, ¿no? Pero también la Organización Mundial de la Salud tiene también actividades para asegurar la calidad de las vacunas y está apoyada por organizaciones como Gavi, que es la Alianza Mundial para la Vacunación, otra que se llama CEPI, que es una coalición de preparación de pandemias a nivel internacional, que también velan por la calidad de las vacunas, ¿no? Así que las vacunas que vengan de empresas de reconocida trayectoria y las vacunas que entren en el proyecto COVAX de la Organización Mundial de la Salud, ahí pudiéramos tener nosotros garantía de que son vacunas que son de calidad. Quizás nosotros no conocemos tanto en el mundo occidental, no conocemos tanto, por ejemplo, las vacunas que aprueban en China o las vacunas que aprueban en Rusia o las vacunas que aprueban en la India. A lo mejor como no tenemos tanta experiencia porque nos manejamos con los criterios de la FDA o con la EMA en Europa o la OMS, a lo mejor es más difícil estar seguros de la calidad de esos productos, ¿no? Pero lógicamente cuando uno habla de eso uno puede encontrarse ya con disputas ideológicas, de que por qué la gringa sí y la rusa no. Entonces a mí no me gusta mucho meterme en eso, ¿no? Pero yo creo que es importante tu pregunta porque tenemos que estar seguros de que la calidad de las vacunas, independientemente de dónde vengan, se mantenga en el tiempo, ¿no? Para tener confianza en vacunar, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, si no hay algún otro comentario, quiero darle primero las gracias al doctor Xavier por acompañarnos hoy en esta Meet the Leader. Esperamos que nos pueda acompañar en un futuro cuando se tenga más información de vacunas, cuando haya más detalles que nos pueda actualizar. Este es un espacio pues, que está abierto para usted. Gracias por el tiempo, gracias aquí entre los comentarios en el chat, le dan las gracias por el esfuerzo, por el trabajo que está dando, por el esfuerzo diario en este tema, que la verdad es que el tema de investigación de vacunas y de vacunas en general, que pasó de ser de repente un tema de manejo del hospital y de un grupo específico, ahora es de interés de toda la población. Entonces, usted tiene mucha paciencia tanto para participar en todos los eventos, pero para aclarar todas las dudas que surgen a todas las personas. Así que, doctor, quiero darle las gracias en nombre de todo el grupo y esperamos pues que nos pueda acompañar en un futuro en próximas actividades. No, gracias a todos ustedes, la verdad que lo he disfrutado, que el intercambio y las buenas preguntas y siempre cooperar con la gente joven, que es el futuro del país, realmente es muy placentero. Así que gracias a todos y a la orden siempre.
Gracias, doctor. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gabo, gracias por organizarlo. Excelente. Sí, gracias, Gabo. Lo máximo.